Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. La radio te informa la hora 19, 3 minutos. Humedad 63%. Temperatura 24 grados. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Resonancia. Hoy nos acompaña el señor Jorge Micheli y el señor Roberto Di Loreto para hacer unas preguntas acá a nuestro psicólogo social, psicodramatista, terapeuta en regresiones, profesor de psicología y filosofía, y también trabaja en las terapias de vidas pasadas, terapias de regresión. Me presento, soy Andrea Dona y conmigo Amanda López Paz. Bueno, les cuento, Resonancia es un espacio dedicado a compartir entrevistas con distintos invitados. Cada uno de ellos es un gran referente de algún tipo de método, disciplina, terapia holística o filosofía de vida. El objetivo principal de este ciclo de entrevistas es extender e inspirar a todas las personas a encontrar otra manera de ver la vida, a reconectarse con su ser consciente, y a través de los invitados aprenderemos sus enseñanzas, herramientas prácticas y técnicas de desarrollo personal. El fin de extender a nuestros seguidores este aprendizaje para que cada uno de ellos pueda discernir cuál le resuena mejor según su nivel y elegir un camino de retorno al ser, a la paz y al amor. le comento que estamos conectados a través de las páginas de Facebook de LX23 Radio La Costa, a través de Resonancia, de Conciencia Recreadora, y nos pueden escribir a los mails resonancialx23@gmail o directamente telefónicamente al 4251-9163. Ahí vamos a tomar las preguntas para transmitirlas a nuestro invitado. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes para compartir este estilo terapéutico que es muy, muy interesante, muy interesante. Quiero que nos cuentes qué son las terapias regresivas. Bueno, muy bien. En principio yo lo que quiero comentar es algo que es fundamental para poder arribar y abordar este tipo de temas. Lo primordial es comprender que de lo que yo voy a hablar, vamos a hablar de un nuevo paradigma dentro de los abordajes terapéuticos. Por lo tanto, como es un nuevo paradigma, siempre hay resistencia de parte de las personas a aceptarlo. Entonces es importante tener en claro que algo que uno escucha y que no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que a partir de que yo pueda empezar a explicar, podamos abrir nuestra conciencia a escuchar y después saquemos nuestras conclusiones, digamos, ¿no? Porque si uno pone resistencias, es complicado, claro. Sí. Así que lo primero que vamos a distinguir es entender que la terapia de vidas pasadas no necesariamente tiene que ser de vidas pasadas, ¿no? O sea, se llama de vidas pasadas o terapia de regresiones, pero no necesariamente en una regresión tiene que aparecer una vida pasada. Eso es como para entenderlo de un principio, ¿no? Por otro lado, hay distintas líneas de abordaje terapéutico. No es lo mismo lo que hace Michael Newton, que lo que hace Brian Weiss, que lo que hace Aurelio Mejía, que lo que hace este señor con el que yo estudié, que es Kabouli, ¿sí? Nosotros no trabajamos con hipnosis, trabajamos con lo que se llama estado expandido de conciencia. Es decir, hay un proceso inductivo al principio de la regresión que lo que hace es ayudar a la persona a que vaya a un estado expandido de conciencia. ¿Qué es un estado expandido de conciencia? La conciencia, nosotros normalmente creemos que tiene dos estadios, vigilia y sueño.
¿sí? La conciencia con esa intermedia. Exactamente. No es lo mismo la conciencia con esa intermedia que la conciencia. La conciencia habitual es la conciencia que tiene una persona entre distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es otra cosa, ¿no? Más profunda. Y es parte, digamos, en realidad es lo que viene a experimentar acá a esta existencia 3D, ¿no? O sea, yo siempre parto de decir que... Es como la matriz de información. Claro, claro. Pero yo parto de decir de que nosotros no somos seres humanos con espíritus, sino que somos espíritus que hemos decidido venir a vivir una experiencia humana. Bueno, por lo tanto, que no es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, ya vamos a ver las implicancias que ha tenido en mí la terapia regresiva y me ha llevado a cambiar del paradigma de la resurrección al paradigma de la reencarnación, que son dos cosas distintas, ¿sí? Bueno, no sé si querés empezar a preguntar. Te quiero hacer una pregunta, Amanda. Bueno, vos dijiste que estudiaste con él, pero ¿quién es el doctor José Luis Cabouli? Bueno, José Luis Cabouli en principio es un médico, ¿no? Que hace muchos años, yo calculo que más de 30 debe ser, si no recuerdo mal, comenzó a raíz de hacer un curso con Edith Fiore, que trabaja con regresiones, digamos, le empezó a traer todo este tipo de terapéutica, empezó a investigar y empezó a armar su propia línea de abordaje terapéutico, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, no solo sacó un montón de libros, sino que además inició la formación de terapeutas. Sí. Y bueno, nosotros con otro equipo de personas nos formamos en la escuela de él. Él ahora vive en España y sigue trabajando allá con terapia regresiva. Sí, ¿Y cuál es el método de abordaje de la terapia regresiva? Más allá de que vos me decís de modificar el estado de conciencia, ¿es con algún psicofármaco o es no. En realidad, para empezar a entender, no modifica nada. Okay. ¿Por qué? Porque lo inductivo que uno puede hacer es solamente para llevar a la persona a un estado alterado de la conciencia, ¿sí? Pero bajo ningún punto de vista en esta línea se modifica la experiencia original. Entonces, vamos a empezar a tratar de entender, después les voy a contar qué cosas aparecen en una regresión, ¿sí? Pero básicamente de lo que se trata el proceso regresivo es de ayudar a desatrapar al alma de un proceso, de un hecho traumático. ¿Está? Hay que recordar que el alma, esto que anima a nuestro cuerpo, esto que decíamos que vino acá a la Tierra, que en realidad no es lo mismo que el espíritu del alma, son dos cosas distintas. Vos compartís, ¿no?, la composición septenaria. Claro, sí. Exactamente. La composición septenaria del ser humano, quedaría para hablar un rato muy largo, ¿no? Básicamente hay 4 partes que corresponden a lo que sería el coche, o sea, a lo físico, y 3 partes que corresponderían a lo álmico, digamos, que sería lo que es la parte de alma universal y de espíritu. El espíritu vendría a ser el gran arquitecto, ¿no? El creador, y nosotros seríamos como si el gran arquitecto, el creador o la fuente primaria fuese un árbol y nosotros somos las hojas de ese árbol, ¿sí? O las gotas de un mar, y el mar es el gran arquitecto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que comprender básicamente es que como el alma vive en lo atemporal, ¿tá?, aunque esté encarnada, suele suceder, después vamos a ver algo de casuística, suele suceder que el alma queda anclada en un hecho traumático. Vamos a dar un ejemplo así rápido. Yo tengo acá muchos ejemplos para darles, pero para entender rápidamente. Sí. Yo tuve una persona que como consultante que vino con un dolor de espaldas permanente. Y ha hecho un montón de consultas, tomografías, lo que sea, y no, señor, usted no tiene nada. Bueno, este señor, no me acuerdo cómo llegó a mí, vino a hacer una regresión, y en la regresión
hay un montón de cosas interesantes que aparecen que ahora después se los voy a contar. Él empieza a contar en un momento, cuando él empieza a relatar la regresión, que está como una especie de pueblo, ¿no? O sea, el consultante empieza a relatar lo primero que ve y observa, que puede tener que ver con la regresión en sí o puede empezar por otra cosa que nada que ver, y la va llevando, ¿tá? Bueno, para resumirlo rápido, este señor, en otra existencia, y acá viene el paradigma de la reencarnación, que es distinto al de la resurrección, como decíamos. Para los que esgrimen el paradigma de la resurrección, hay una sola vida, ¿tá? Muerte, juicio, cielo o infierno. Y ahí termina, digamos... Una visión un poco católica. No, es una visión que promulga la Iglesia Católica. Después, si quieren, les digo por qué no llegó nada de la reencarnación a nosotros, ¿no? Que tiene que ver con el señor Constantino y Justiniano, ¿no? Emperadores romanos. Pero básicamente este señor empieza a relatar que en una existencia pasada, en una vida pasada, que lo importante es entender que ese que estaba ahí, vamos a utilizar la analogía que utiliza Emilio Carrillo, de coche y conductor. Coche es el cuerpo, conductor el alma, ¿tá? Vos seguís siendo vos, pero en otro coche. O sea que ese señor era él mismo, pero en otro coche, ¿tá? Él relata que había matado a un niño y como castigo lo condenan a 100 latigazos, ¿tá? Durante los latigazos ese señor muere. Como muere, ¿tá? Durante el proceso de latigazos, no hay posibilidad de realizar lo que en psicología se llama abreacción. O sea, en psicoanálisis, abreacción, es decir, sacar hacia afuera. ¿Qué es lo que haces cuando vas al psicólogo? Sacás. Limpieza de chimenea, lo llamaba Freud, ¿no? Bueno, después hubo otros pasos, no importa, no entremos en Freud, pero el tema es que este señor tuvo un hecho traumático en el cual muere y el alma desencarna con todo eso emocional que estaba pasando en ese momento, ¿no? Un cúmulo, una bolsa emocional. Imagínate que no estés dando, resuelta. claro, 100 latigazos. Cuando el alma vuelve a entrar en otro coche, todo eso está cargado allí, ¿sí? Y entonces dispara síntoma, y en este caso era en la espalda. Claro. Bueno, una vez descubierto el hecho traumático, hay todo un proceso terapéutico que se hace, X, depende de lo que aparezca, y bueno, a la persona no le dolió más la espalda, ¿no? Hay que entender básicamente que esto no es ni mágico, ni mucho menos, sino que es un proceso, es una terapia de tipo transpersonal, ¿tá? Que bueno, tiene muy buenos resultados. Básicamente resolvés traumas de vidas pasadas, cosas ancladas en vidas pasadas. Sí, si hablamos de que vas a una vida pasada, que no necesariamente vas a una vida pasada. A ver, siempre la carga emocional anclada en un trauma o en alguna situación inesperada genera este tipo de anclaje. En realidad es un hecho traumático que tiene que ver con algo emocional muy fuerte. El hecho traumático lo que hace es básicamente perforar el aparato psíquico. Es decir, el aparato psíquico no soporta ese hecho traumático. Si vamos a Freud, lo que actuaría sería la represión, que toma el hecho traumático y lo envía reprimido al inconsciente. En algunos puntos es muy similar el abordaje, ¿no? En este caso queda grabado en el alma porque nosotros decimos que la que hace terapia es el alma, en este caso, no el aparato psíquico freudiano, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Al quedar este trauma, que puede ser de la niñez del paciente también. O sea, puede aparecer un trauma de la niñez, por ejemplo, una paciente que tenía miedo a dormir a oscuras y tenía que dormir con una luz todas las noches, grande, una persona grande, hace una regresión y va a un hecho a los 3 o 4 años, donde la mamá, como castigo ejemplificador por algo que había hecho, la encerró 2 o 3 horas en un ropero.
¿Tiene algo ¿Se que entiende, ver, no? Sí, ¿tiene algo sí, que sí. ver o toca un poco lo que es el estudio del árbol genealógico, el transgeneracional, el proyecto Sentido? No, lo que aparece es cuestiones que tienen que ver con lo karmático, ¿no? Karma, lo primero que hay que aclarar es que no es un castigo, sino que es una ley de causa y efecto. Yo hago algo o dejo de hacer algo y tiene consecuencias, ¿tá? Entonces, lo que aparece, por ejemplo, yo acá tengo varios casos, lo que aparece es, por ejemplo, encontrar a tu pareja actual como papá en otra vida. Entonces uno dice, ¿y esto para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? Bueno, no olvidemos que las almas... Son pactos de almas. Claro, son pactos álmicos de amor, generalmente, aunque sea un asesinato. Sí, tal cual. Esto es muy importante entenderlo, y es difícil entenderlo con la mente concreta. Exactamente. Esto se entiende con la mente abstracta, no con la mente concreta. La mente concreta va a decir, toda la gente que me está escuchando, que es una barrabasada lo que acabo de decir. Sin embargo, yo tengo suficiente demostración empírica de casos como para decir que eso es así, ¿no? O sea, hay un pacto de amor en el cual se propone hacer algo uno con otro, ¿no? Por ejemplo, una muerte de un niño, inconcebible para cualquier mente de cualquiera. Sin embargo, pudo haberse realizado un pacto de amor para que esta persona, que lleva 10 encarnaciones no creciendo espiritualmente, Despierta. tenga tal golpe que despierte. Y esta otra alma se ofreció para hacer eso, ¿tá? Con respecto a cuando vos sos mi hermano y ahora sos mi papá, en el juego de cambio de roles, lo que se produce es, por ejemplo, supongamos que vos tenés que aprender a amar. Entonces, no es lo mismo aprender a amar siendo la hija de tu mamá que siendo la mamá de tu hija. Entonces, vas jugando los roles, ¿tá? Es mucho más compasivo la reencarnación, si vamos al caso, ¿no? Porque da como muchas más oportunidades. Exacto. Porque, digamos, el creador ya entiende que vos no podés hacer de una sola vez todo el aprendizaje que se te propone. ¿Se entiende? Sí, 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 perfectamente. Bien. ¿Qué es la casuística? La casuística es el nombre técnico que se le da a que yo cuente casos. Casos, que ahora vamos a ver algunos, con diferentes hechos para ilustrar lo teórico, ¿no? ¿Quiénes pueden realizar una sesión de regresión y quiénes no? Bueno, yo más o menos debo llevar unas 500 regresiones hechas, y el obstáculo más importante que aparece es que las personas sean muy mentales, ¿tá? Porque no se la creen. El señor. ¿Tá? Ser mental, claro, es el primer, lo primero que aparece como resistencia, digamos, ¿no? Entonces, la mente concreta no cree lo que está apareciendo en el estado expandido de conciencia. Por eso es importante que cuando uno va a hacer una regresión, yo lo que hago es hacer, el proceso son 2 entrevistas, la regresión y una post-regresión, donde se reelabora, se integra, se explica lo que no se entendió de la regresión. Y así sucesivamente. Se pueden seguir, hay personas que han venido a hacer 2 años regresiones. Post-regresión, regresión, post-regresión, regresión. Entonces, ¿quién puede hacer? Cualquiera puede hacer. Salvo... Tiene que ser mayor. Sí, para mí sí. Sin embargo, hacen con niños, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Con otro método. Bueno. Está con los ojos abiertos, el niño es distinto. Yo tengo un par de experiencias con adolescentes que es muy interesantes, que si quieren después les cuento. Una fue una progresión, no una regresión. ¿Eso qué es? Si van a ver a Brian Weiss, tiene un libro donde relata progresiones. Entonces esta chica de 14 años me dijo, Jorge, estoy en una tierra que
me parece que es la Tierra, pero no la reconozco bien. Bueno, contame qué vas viendo, porque vos lo que tenés que ir haciendo, como terapeuta, Sí, es ir sosteniendo lo que el paciente dice todo el tiempo, claro. ¿no? Hace mucho calor y estoy arriba de un camello. ¿No? Sentí cómo camina el camello, sentí el calor, Claro, ¿tá? claro, Para que claro. se meta más en la experiencia. Yo lo que necesito es que se meta en la experiencia. Que dé más detalles. Sí, pero que él la viva más que todo. Ujú, Porque eso va a hacer desatrapar al alma del hecho traumático. ujú. ¿no? Perdón, pregunta. Básicamente lo que haces es utilizar el tiempo lineal invertido en tiempo vertical. Vas del pasado al futuro resolviendo. Eso es progresión. No, Ver- progresión es, esta chica termina diciéndome, estoy en 3140, Jorge. Claro. Porque, ¿qué pasa? Acá viene un tema importante que es una de las cualidades del alma, que es la multidimensionalidad. ¿no? Entonces nosotros no vivimos solo en esta experiencia. Podemos estar viviendo en diferentes dimensiones a la vez. De hecho, el espíritu cuando va encarnando va bajando de dimensiones y así va evolucionando. La parte corporal y el coche va evolucionando hacia arriba y el espíritu evoluciona hacia abajo. ¿Tá? Cuando están juntos. ¿Tá? Cualquiera puede hacerla. El obstáculo más grande que existe es este que decíamos. Por supuesto no está aconsejado a personas, yo no lo haría a una embarazada, no lo haría a alguien que sufre del corazón, que tiene un bypass o que tiene un marcapaso. Todo eso se pregunta y no es conveniente, porque a veces la emocionalidad que aparece es muy fuerte. Me está corriendo un tigre dientes de león y la persona está en la camilla desesperada. Sí. Porque lo está viviendo como si estuviera Claro, pasando como si en la aquí estuviera- ahora. Exacto. ¿no? Es impresionante. Después aparecen algunos otros efectos muy interesantes, como por ejemplo relatar en qué país viven, qué año es. Un efecto muy interesante que se llama con X, xenoglosia, que es hablar en otro idioma que vos en conciencia no sabés. Me ha pasado solo una vez con una señora que estaba haciendo una experiencia, una regresión, y era una aborigen del altiplano, y entonces yo le pregunté en un momento dado, jugando un poco con la cosa, digo, seguramente vos no hablás en este idioma que estamos hablando vos y yo, ¿no? No. ¿Me podrías hablar un poquito en tu idioma? Bueno, y ahí me dijo unas palabras que yo por supuesto no entendí, y después me tradujo que estaba describiéndome el paisaje. Wow. Sí, sí. Impresionante. Sí. Bueno, ¿con qué se trabaja? ¿Cuerpo, mente, alma, No. espíritu? Trabaja en terapia regresiva de esta línea, nosotros trabajamos con el alma, que obviamente tiene consecuencias en el aparato psíquico freudiano, vamos a decir, en el aparato psíquico que nosotros conocemos, porque claro, hay un insight muy grande, ¿no? Cuando uno se da cuenta de por qué tiene el problema con el hermano, que el hermano no lo soporta. Y resulta que va a una vida pasada y se da cuenta que él mató al hermano en una vida pasada. ¿Tá? En la conciencia con ese habitual, no se recuerda que yo maté a mi hermano. Susana Pablo le pasó eso. Claro. Siempre venimos de Pero pares para compensar. Claro, pero el alma sabe, el alma sí se reconoce con el otro, ¿no? Entonces, bueno, Resuena. aparece, claro, Resonancia. y aparece, claro. Sí. Robert, ¿quieres hacerle una pregunta? Sí. Sí, a ver, no es propiamente para él, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente. Si uno puede tener una regresión espontánea en el medio del sueño. Sí, podés tener regresiones espontáneas, digamos, sin estar en... Que la persona cuando regresivo, ya, ¿tá? Por haberse tenido las entrevistas, por venir con la disposición, ¿no? Ya viene en un estado regresivo. Pero sí, podés tener regresiones espontáneas. Cuando uno sueña a un lugar que déjà vu o algo que siente que
que ese lugar lo conoce o que estuvo o algo por el estilo, ¿no? Claro. Eso es... Bueno, eso normalmente lo que se llama déjà vu, que es un concepto teorizado por Freud, que en realidad es, no sé, un consultante, me acuerdo que una vez me contaba que había ido a Italia por primera vez, y iba caminando por unas calles que creo era Florencia, y iba, esto yo lo conozco, esto yo lo conozco, ¿no? Esto me suena muy familiar, bueno, ¿tá? Aunque a veces el déjà vu es más esto que, no sé, uno entró al shopping y va caminando hacia un lugar y dice, pero pará, esto yo ya lo viví, ya lo hice esto. Bueno, eso es un déjà vu más específicamente. Entonces, regresiones así espontáneas puede tenerse, y también, digamos, lo que puede aparecer es un viaje astral, ¿no? Durmiendo, es espontáneo, ¿no? Sí. Así que Un eso, viaje astral es una expansión de conciencia. es una salida, digamos, el conductor sale del cuerpo y va al astral, ¿no? El astral es todo, está dividido en bajo, medio y alto. Esa división, ¿me la podés explicar? Hay distintas ramas y algunos tienen el concepto como que el bajo es el denso, el medio es... Claro, es en la medida que vos vas ascendiendo, por ponerle un nombre terrenal, que no sé si es así, ¿tá? Va siendo más sutil, ¿tá? La vibración, ¿sí? Tendríamos que entrar en el capítulo de almas perdidas, que es otra de las cosas que aparece muy frecuentemente en terapia regresiva, y en mi caso, de cada 10, 7 personas. ¿Tá? Este es un tema muy interesante, que es otra de las cosas que aparece en terapia regresiva, ¿no? O sea, veníamos diciendo que puede aparecer una experiencia en la niñez, que sea un hecho traumático, puede aparecer una experiencia traumática en una... los responsables del origen del síntoma. Que aparece, por lo menos en mi caso, muy frecuentemente, es todo un capítulo en terapia regresiva que se denomina almas perdidas. ¿Qué es un alma perdida? Bueno, un alma perdida, digamos, es el alma de un ser que desencarnó, que por alguna razón sigue muy pegada al plano terrenal. ¿Tá? Las razones pueden ser varias. Puede ser por amor. Yo me muero, salgo de mi cuerpo y veo a mis 2 hijos adolescentes y mi mujer llorando arriba del cajón y digo, yo de acá no me voy. Siempre son anclajes emocionales. Sí. Puede ser por un hecho karmático. O traumático, un accidente. Puede ser un accidente violento que hace que yo pase al otro lado muy velozmente y no me... muchas veces pasa esto, de que el desencarnado no se dio cuenta que partió. ¿Tá? Entonces está, digamos, con su cuerpo astral, que en realidad es periespíritu, viendo, escuchando, tratando de comunicarse, yendo a los lugares que conoce y nadie lo escucha. ¿Existe la posibilidad de que un desencarnado ex adicto en la Tierra busque meterse ocupando un cuerpo de otro adicto, ser viviente, y que tenga la doble personalidad, la persona que lo... En realidad es así, yo te comento. A ver. Por diferentes manifestaciones que van apareciendo en la consulta del paciente, vos, ya entrenado, podés empezar a advertirte de que no es solamente él. ¿Tá? Decíamos que había varias razones por las cuales un desencarnado puede adherirse al campo energético de la persona viva. ¿Tá? Una de las razones es la que dice él, que, ¿por qué? El desencarnado, supongamos adicto, por vibración afín, se acerca a un encarnado adicto. ¿Por qué? Para poder, a través del, digamos, de estar en contacto con su cuerpo astral, sentir los efectos de la droga en su propio cuerpo
periespiritual. El cuerpo astral de la persona viva alimenta Exacto. energéticamente al cuerpo astral Exacto. del desencarnado. Exacto. Por eso las Genera preguntas, muchas complicaciones. preguntas muy comunes, cuando vos empezás a notar que algo es así, las preguntas son estas al consultante. Bueno, vos notás que aunque hagas algo muy fácil, qué sé yo, no sé, lavaste los platos, no te digo que punteaste todo el fondo de tu casa, Estás ¿vos muy notás cansado. que te cansás fácilmente? Sí, sí. Ajá. ¿Vos notás que a veces haces cosas que vos no harías? Sí, sí. Ujú. ¿Vos notás que a veces tenés pensamientos que parecen que no fueron tuyos? Sí, bien. Yo, terapeuta, ya tengo Claro. las 3 cuestiones Ajá. fundamentales. ¿Qué sucede? Lo que sucede básicamente es, en esta simbiosis, que hay consumo de energía psíquica por parte del desencarnado. Por eso yo me canso. Hay transmutación de pensamientos. ¿Tá? A veces es papá el que está adherido a mí, que partió. Y hay transmutación de pensamientos. Entonces, lo que argumenta el paciente, una vez que se hace el proceso terapéutico, ¿cuál es el proceso terapéutico? Ayudar a esa alma y que se destrabe, que se salga de donde está, lo cual es un trabajo muy complejo porque hay que convencerlo y a veces no lo convences. Pregunta, yo entiendo que ese desencarnado que está o físico tiene siempre una raíz de fondo y un conocimiento de esa persona a la cual no es que un espíritu que no conozco. No, puede ser un ocasional también. ¿Puede ser un ocasional? Sí. Durante el curso, cuando yo lo hice, apareció porque nosotros trabajamos, digamos, pasando por los 3 roles, observador, terapeuta y paciente, para entrenarte, ¿sabes? Aparece un alma perdida y resulta que dice que era en Capital, donde yo lo hacía el curso, que dice que es un hombre que había tenido un accidente, porque ¿qué pasa? Hay un proceso terapéutico que se hace para permitirle al paciente que le preste sus cuerdas vocales para que el desencarnado hable con vos. Es como espiritismo. Bueno, Ponele. Pero no es espiritismo. Okay. O sea, yo lo que hago, he hablado con muchos, ¿no? Que te cuentan lo que le pasa, por qué están ahí. Vos tenés que lograr un vínculo con el desencarnado para poder ayudarlo. No es fácil. Perdón, ¿no? Por ejemplo, ese muchacho que era buen muchacho, tenía buenos modales, que tenía un buen comportamiento y un día le mete 150 cuchillazos a la novia. Es la sospecha de que no era él, que era... Sí, un asesino puede poseer, posesión espiritual entre comillas, claro. Aunque el libro de Kabuli se llama terapia de la posesión espiritual. Claro, pero cuando no tiene antecedentes de... No, sí es matalo. Dale. Drogate. Esto sentís. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y hay que comprender que están exactamente vivos como nosotros. Solamente que están en otra dimensión. Claro. ¿Está? Bueno. ¿Seguimos con las preguntas o querés que hagamos un...? Hay que hacer un pequeño corte. Hacemos una pequeña pausa. Pasamos unas promociones. Vale. Y regresamos. Sí, mientras que no nos meta alguien. Que sigan. Seguimos con el tema de almas perdidas, que es muy interesante. Aquí nos acompaña Jorge Micheli para darnos una clase magistral. A ver, Jorge, contanos. Bueno, con respecto a almas perdidas, no solamente aparecen humanos adheridos al campo energético, que se clasifica en terapia regresiva de esta línea como esclavos de la oscuridad. Son seres que, digamos, son oscuros, nunca han conocido la luz y que generalmente responden al mandato de alguien superior de hacer determinado trabajo, jorobarte la vida por X razón. Llega el punto, cuando yo contacto con ese tipo de entidades, que
la entidad hasta casi a veces se olvidó por qué estaba con este paciente, ahí haciendo eso, pero lo está haciendo. Después me ha pasado también de encontrarme... Perdón, sí. ese vos decís que son oscuros, también tienen un propósito. Sí, en el astral hay muchísima cantidad de vida como hay acá. Como es arriba, es abajo. Exactamente igual. Y montones de formas de vida que nosotros no tenemos ni idea. ¿Tá? Entre oscuros. A veces también hay seres humanos que se adhieren por temas karmáticos, ¿tá? Y que vienen de por vidas agarrados. Ese es un tema. Las religiones, como por ejemplo la religión Umbanda, trabajan bueno, con ese tipo. Iba a contarte justamente un caso de una paciente que, bueno, tenía serios problemas en su conducta y serios problemas para la habitualidad de observación, ¿no? O sea, qué sé yo, estaba muy bien, de pronto estaba mal, de pronto, ¿no? Algunas cuestiones de celotipia, ¿no? De celos. Bueno, lo que resultó fue que en las entrevistas yo empecé ya a darme cuenta de que bueno, había algo. Y cuando empecé yo a propósito a hacerle referencia a ese algo que había ahí adentro, empezaba a descomponerse la persona. ¿Tá? Bueno, llegó el día, hicimos la regresión y se contacta con eso, digamos, que había ahí adentro. Y lo que sucedió, bueno, hay un procedimiento que se hace que es esto que te explicaba, de que se le dice al paciente que le va a prestar las cuerdas vocales y su garganta para que esa entidad hable conmigo a la cuenta de 3. Son órdenes con... ¿no? Sí. Y cuando doy esa orden, la persona se empieza a agarrar del colchón con las uñas, se para del pecho y empieza a gritar de una manera pero desaforada. No la podía parar. Bueno, digamos, como no la podía parar, tuve que recurrir a directamente dar órdenes, como si fuese un exorcismo. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando? Esa chica había tenido un problema en la juventud que aparentemente, por lo que recuerdo, era algo así como que le había quitado la novia a una amiga, una cosa así. La mamá de esa amiga era Umbanda y le hizo un trabajito. Le ató una entidad oscura para que lo jorobara. Pero lo cómico de esto era que cuando yo logro contactar, la entidad oscura quería rajar, quería irse, pero no podía. Tenía una atadura energética. Bueno, dentro se fue. De las líneas Umbanda existe roja, blanca, negra, distintos colores, Sí, y cuando se trabaja con los oscuros es porque son más rápidos para... Enseguida, como necesitan energía, son más rápidos para resolver. Sí, sí. Bueno, resultó que esta chica terminó más bien, sin ningún problema. Básicamente un exorcismo. Un cambio, sí, podríamos llamarle así. Yo no lo consideré así, pero bueno, podríamos llamarle así. Pero me ha pasado muchas veces. Me acuerdo un caso muy llamativo que tuve, que fue una chica que se le había muerto la mamá, y la chica no podía quedar embarazada durante un periodo de tiempo muy largo, había hecho mucho por eso, tratamientos, y no podía quedar, y en ese proceso la mamá muere. Y cuando hicimos la regresión, resulta que aparece la mamá adherida al campo energético. Y entonces yo le pregunto por qué estaba ahí, porque no sé, yo no sé por qué, pero estoy acá. Bueno, daba vuelta. Primero no se acordaba el nombre, hasta que yo le dije el nombre, a ver, bueno, serás tal, y era tal. Y entonces, en un momento dado le digo, bueno, vos hablá con tu mamá y preguntale a qué se debe que se quedó con vos. Y la persona hacía como que estaba hablando así, ¿no? Y como que hablaba, y en un momento dice, ahora entiendo todo. El consultante, ¿tá? Como terminamos, le digo, bueno, ¿qué fue lo que te dijo tu mamá? Mi mamá me dijo que yo no puedo quedar embarazada porque el espíritu que tiene que entrar en mi panza como bebé es el de ella, y ella está acá. Entonces, no pasó por la luz. Cuando les digo que son nuevos paradigmas, es porque aparecen cosas muy llamativas.
Como por ejemplo, otra de las cuestiones que parecen muy interesantes, es la cuestión de pactos. Pactos hechos de amor en otra vida, que siguen ejerciendo gravitación porque es energía. Claro. Entonces me ha pasado con una persona que no podía quitarse ni podía soltarlo ella, el amante, desde la adolescencia, y no podía, y lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba. Hizo la regresión y en una vida pasada, en el hospital muriéndose, hicieron un pacto de amor eterno. Ese pacto seguía teniendo gravitación. ¿Tá? Otra persona, que siempre la cuento, es muy interesante, Sí. viene a hacer las entrevistas y bueno, así resumiendo rápido, durante las 2 entrevistas me cuenta cosas que maestra, bancario, el marido, 6 hijos, Sí. todo bárbaro, auto, vacaciones. ¿Cuál es el motivo de consulta? Bueno, el motivo de consulta me cuesta mucho decírtelo, porque esto, porque lo otro, y no me lo decía, hasta que en un momento dado me dicen, bueno, mira, respira profundo y me dice, el motivo de consulta es que después de tener relaciones con mi marido siento asco por él. Yo lo primero que pienso, 6 hijos, ¿cómo es esto? Claro. No me cerraba. Bueno, hace una regresión y va a una vida pasada donde había sido monja. Los pactos, los votos en realidad de castidad y pobreza siguen ejerciendo gravitación, porque son eternos para la religión católica. Claro. ¿Tá? Por lo tanto, el alma registraba que estaba mal lo que estaba haciendo, Claro. y disparaba el síntoma Claro. del asco. Fíjense, ¿no? Las Qué cosas que increíble. pueden aparecer, ¿no? Es una cosa que muy, muy interesante. Y así podemos estar toda la tarde, ¿no? Toda la tarde. Pero bueno, también, no sé si quieren preguntarme algo. Sí, referente yo a te esto. quiero preguntar, si yo quiero una consulta con vos, Sí, ¿dónde te ubico? bueno, a través del Facebook, ¿tá? Sí, en tu Facebook Sí. te podemos ubicar. A ver, acá tengo Jorge Micheli, Terapias de Regresiones. Sí, También tenemos videos tuyos en el canal de YouTube como Mundo Alternativo, Espiritualidad y Más Allá. sí, por ahí también me pueden contactar. Las Sí. consultas son presencial siempre. No, realizo por... Ah, Sí. perfecto. Sí, sí, sí. ¿Querés dar algún teléfono? No, prefiero que me contacten directamente por el Facebook. Perfecto. Este, Si no, cualquier cosa acá a Sí, Resonancia sí. y nosotros redirigimos la consulta, sí, cómo no. te comunicamos. Sí, cómo no. Perfecto. Ya nos queda más o menos poco tiempo, pero ¿nos querés contar alguna experiencia que te haya marcado en tu carrera? Marcó la diferencia, ¿no? Que sentiste. Bueno, realmente. algunas de estas No, que le he contado fueron... Particular. ¿A partir de cuándo decidiste desarrollar esto por una experiencia particular? ¿Una noche oscura? No. Yo empecé a meterme todo esto a partir de mis 19 años, que murió mi papá, y yo quise saber dónde estaba y qué pasaba. Y ahí empezó el derrotero. En principio leyendo los libros de Víctor Sueiro, Sí. En y esa de ahí época. Sí. disparándome a lo que él citaba, ¿no? Como por ejemplo Raymond Moody, que acá les traje un ¿Podemos libro. mostrar? A ver. Sí, Acá. es un libro Ponemos de acá. Raymond Moody que hace regresiones y tiene su libro bestseller más famoso que se llama Vida después de la vida. ¿Sí? Ahí está. A ver si se ve bien. Después acá les traje uno de Brian Weiss también, que es uno de los últimos, creo, que se llama Los milagros también existen. Después igual vamos a dejar en la página. Fue un antes y un después, ¿no? Ahí está. Con Brian Weiss, Bueno, Brian Weiss, de lo popular. sí, claro. El tema de Brian Weiss, y ahora te comento este otro libro, el tema de Brian Weiss es que en su primer libro, que es Muchas vidas, muchos maestros, lo que él relata, él era un psiquiatra, peor todavía, ¿no? Que un psicólogo muy ortodoxo de una universidad muy conocida. Le tocó Y, la vida propia. claro, y una paciente llamada Catherine se le fue en regresión en una sesión común. Y el hombre no entendía nada, ¿no? Y entonces a partir de ahí, él empieza a investigar y bueno, después tuvo bastante tiempo para animarse a hacer esto y bueno, hasta que lo largó y bueno,
porque pensaba que iba a ser muy castigado por sus colegas, ¿no? Obviamente, ¿no? Ujú. Después les traje un librito de Kabul y uno de los tantos libros, este es de terapia de vidas Bueno, los pasadas. ponemos ahí a ver si se ven bien. Ahí se ve. Y Es uno de los tantos libros de él. Bueno, Ujú. y después les traje un libro que yo lo hice traer de España. Es de un investigador de la Universidad de Virginia que se llama Jan, Ujú. ¿no? Él pertenece a la... Es muy interesante leer esto porque él le pertenece a la División de Parapsicología del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Cosa que acá no existe, No. ¿no? Salvo en algunas universidades muy puntuales. Y él tiene este caso, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Él se dedicó a investigar específicamente casos de reencarnación, con una rigidez, digamos, Ujú. impresionante, con investigaciones. Y bueno, hay algunos casos en internet muy interesantes que podría contarles, pero no hay tiempo. Pero pueden buscar Ian Stevenson. Quedan algunos minutos todavía. Bueno. Y otra cosa que aparece muy, muy importante en regresiones, por lo menos en mi caso, fue solo una vez. En casos de colegas se les repite mucho, como a mí almas perdidas se les repite esto que voy a contarles ahora. Ujú. Y es otra de las cuestiones que aborda la terapia regresiva, que es el tema de abducciones. Pacientes que relatan ser abducidos. Ujú. Yo tuve solo una persona que le pasó eso. ¿Y qué pasa? Eso, bueno, hay un montón de cuestiones de la experiencia traumática que viven esas personas. También lo que se hace es el retiro de implantes, que muchas veces aparecen. Ahora está mucho más, se le da más bolilla, está más promocionado, pero hay gente que hace retiros de implantes hace muchos años atrás. Sí, pero bueno, con esto ya completaríamos más o menos las cuestiones que en terapia regresiva aparecen. Hay más cosas, hay cosas que ahora, bueno, no recuerdo en este momento, pero hay muchas cosas más para citar interesantes, ¿no? Está bien. ¿Hay alguna diferencia entre esta terapia con los registros akáshicos? Bueno, el registro akáshico es otra cosa, nada que ver, ¿no? La akasha es el libro, el registro de las experiencias del alma, ¿no? Ujú. Yo hice el curso de registros akáshicos, no lo trabajo, pero pueden ver en mi canal a Susana Sicario, que es una amiga que le hice una entrevista y ella se dedica al tema de registros akáshicos. Lo que se hace básicamente es a través de la autorización de guías poder permitir el bajar información para informarlo a la persona de lo que le digan, ¿no? O sea, a veces no le dicen todo. Pero es interesante la técnica, pero no tiene que ver con terapia regresiva. No tiene que ver con la historia álmica. Está bien. ¿Algo, Roberto, que quieras Sí, agregar? habitualmente la gente cuando quiere desvirtuar un tema que desconoce, ¿no? Por lo general dicen, sí, ¿cómo puede ser que todos fueron un faraón, todos fueron Cleopatra? Esa es la clásica vulgar, digamos, le diría yo, expresión de que la gente cuando no conoce trata de difamar o de hablar de algo que no conoce. ¿Cómo le podríamos contrarrestar que la gente no crea que uno delira cuando está teniendo la regresión? Bueno, un par de aclaraciones primero. Yo si viene una persona a querer hacer una regresión, yo le pregunto cuál es el motivo de consulta y me dijo, quiero saber quién fui en otra vida, no te la hago. Porque no interesa eso. Claro. No importa si fuiste Napoleón o Sócrates. Claro. No Bueno, importa. pero, digamos, lo que importa es lo traumático. Claro. Claro. Cuando estás teniendo ¿Tá? algún Lo que problema. pasó. ¿Tá? Entonces, así que de hecho ya no se toma. No he tenido ningún caso en todas estas regresiones de nadie importante que ha aparecido. Eso es otra pauta interesante. Nunca nadie. ¿Tá? Y después, el tema es, me preguntaste lo último.
¿Cómo desestimar a la gente de sí. que no... No, muchas veces algunos colegas míos me preguntan, bueno, pero ¿y vos cómo te das cuenta si fue efectivo? ¿No? Si no Claro, deliró, si claro. no... Bueno, es por la remisión de síntomas. ¿Está? Por ejemplo, que Una vez resuelto el proceso, se claro, expresa en el que físico. eso es lo que se habla digamos, ¿Es la espontánea esa posregresión. remisión? ¿Es A espontánea? veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Nosotros siempre decimos, para hacer un proceso serio, por lo menos hay que hacer 2, 3 regresiones para, digamos, ir bastante profundo. Pero a veces con una sola regresión ya desaparece el tema por el cual vos viniste y ya está. Y la persona queda contenta con eso y ya. Digamos, eso lo va decidiendo uno. ¿Hasta cuándo quiere trabajarse? Futbolísticamente se dice equipo que gana, equipo que no se mueve, ¿no? Claro. Exactamente. Así que, digamos, la demostración empírica de cómo se comprueba el efecto de si fue real o no es por la remisión de síntomas. Es decir, esto que me pasaba no me pasa más. ¿Está? Perfecto. ¿Realizás capacitaciones para terapeutas? Estoy armando una, sí, justamente con Susana. ¿Hay algún requisito para esas personas que quieren Sí, capacitarse? en general es que sean terapeutas, sí, por lo menos psicólogos sociales. Sí, yo prefiero eso. Bueno. Es un curso de 1 año, digamos, lo puede hacer cualquier persona. Lo que pasa que, bueno, después para trabajar es medio Claro, le van a complicado. faltar un poco de herramientas. Claro. Si uno lo quiere hacer para interiorizarse, sí lo puede hacer, no es que no, pero digamos, es una cuestión de formación propia, ¿no? Claro. El curso es de 1 año, con reuniones por lo menos 1 vez por mes, que son teórico-prácticas. Sí. Estuve hablando con Susana para ver de poder hacerlo en Luján, que ya tiene un centro, pero se puede hacer por acá también. De hecho, estamos haciendo un ciclo de charlas junto a Leonardo Kessler, que es un medium, donde vamos a hablar de terapia regresiva y mediumnidad desde lo teórico a lo práctico, y hacemos, el año pasado justamente acá en Bernal empezamos el ciclo, y ahora, bueno, estamos tratando de ir implementando en distintos lugares, ¿no? Estas charlas. Bueno. Así que bueno. O sea, cualquier persona que le interese, que te quiera contactar, puede llevar la charla a los lugares. Sí. Puede coordinar con vos para que vayas a dar una charla en distintos lugares. Sí, la charla es teórico-práctica, tanto de mediumnidad como de terapia regresiva, bien armada, con PowerPoint, bien explicado, y después se hace una regresión de demostración por sorteo y una sesión o 2 de mediumnidad por sorteo, y también a los participantes gratis psicografías que se entregan posteriormente. ¿Tá? Psicografías, ¿saben lo que es? No. Bueno, es un tipo de mediumnidad que es, en vez de ver al espíritu o canalizarlo o tenerlo dentro y sentirlo, es percibir, sentir en tu cabeza el contacto y escribirlo, lo que te dicen. Muy interesante. Como el argentino famoso Pallavicino. Claro, sí. Pero bueno, él tenía unas dotes impresionantes. Pero sí, el Nostradamus. Claro, pero si podemos citar alguien que canalizaba mucho, era Chico Javier, ¿no? Chico Javier, que dio origen a la película Nuestro Hogar. Películas. Sí, mucho, muy interesante. Una consulta. La diferencia del sistema que utilizas vos y según dicen algunos usan el hipnosis. ¿Cuál es la diferencia y si hay peligro con el hipnosis? No, con la hipnosis no hay peligro. Seguramente usan hipnosis ericksoniana, pero no, es otra forma de abordar, ¿no? Depende de lo que use cada persona. Okay. Sí.
Bueno, Jorge, mira, nos estamos quedando sin tiempo. Ok. Así que, Está mucho en más todavía principio, para hablar. sí, es muy interesante el tema. La verdad que estamos muy agradecidos de que hayas venido para compartir con nuestra audiencia. Recordamos, lo pueden ubicar al señor Jorge Micheli en las páginas de Facebook, Jorge Micheli, Terapias de Regresiones. En los canales de YouTube es Mundo Alternativo, Espiritualidad y Más Allá. Y te puedo dar un mail. Sí, cómo no. Es micheli.jorge@gmail.com. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor para todos, creo, ¿no? Sí, Totalmente. muy interesante. Gracias. Muy Muy amable por interesante. invitarme. Gracias. Bueno, estás invitado cuando quieras de vuelta. Cuando No hay quieras problema. volver, tal cual. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este espacio de resonancia y nos vemos el miércoles siguiente. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muy bien. No terminamos más. Encima que me pongo a hablar y